Buenos días mis hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de... Disculpen las demoras, había unos problemas técnicos por ahí, pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo la porción que nos compete de Mateo capítulo 12 versículos 22 al 37 y vamos a llevar por título por el fruto se conoce que el árbol la vida. Y esto es como Jesús responde ante las acusaciones de los fariseos. Vamos a resolver tres preguntas en este devocional. La primera, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de las multitudes y la de los fariseos? La segunda, ¿por qué sentían la necesidad de desacreditar a Cristo? Y la tercera, ¿qué le impedía reconocer a los fariseos a Jesús como el enviado e Hijo de Dios? Antes de empezar con estas preguntas, me gustaría que orásemos para que sea Dios en todo momento quien hable a través de su palabra y tenga en control este devocional, lo que se va a compartir, y sea Él instruyéndonos a través de su Santo Espíritu. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos y tener este tiempo de devocional como iglesia, Señor. Gracias porque sabemos que tú pones en nuestras vidas el querer, pero también el hacer, y te pedimos que tú nos des discernimiento y sabiduría para comprender esta porción que hoy vamos a estar estudiando, bendito Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestros corazones confiando en que tú nos hablarás conforme a tu voluntad, y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a irnos un poquito rápido para que también quedemos con tiempo para entrar a la reunión de oración, que es a las 10. La primera parte que vamos a ver 4, para después poder resolver estas 3 preguntas. Pongámonos a pensar a algo. Un momento en este instante de sanidad. La palabra solamente nos aborda 2 versículos donde se habla de esto, pero era un hombre que no veía, que no hablaba, y sin embargo daba evidencia de la posesión en la que él yacía. Básicamente era de lo más patético que podían ver los demás, porque era el que más necesitaba de Cristo. No es que no creyera porque no escuchaba, no creía porque no podía confesar, porque el pecado le mantenía atado. Y a veces el mundo así está. Hay quienes escuchan de la palabra, pero no pueden ver los frutos de esta porque no pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor, porque están atados en el pecado. Mas Cristo tiene el poder para liberarles. Solamente tienen que creer y confesar. Y claro, haciendo eso, apartar su boca, su vista, su oído de la situación en la que estén. Simón Pedro nos da un referente en Mateo 16:16, Marcos 8, versículo 9 y creo que Juan 6:69, donde nos dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Les pregunta Jesús. Y él dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es una confesión tal que hace totalmente contraria a lo que le dicen los fariseos en Mateo 26:63, cuando le dicen, conjúranos en nombre del Dios viviente, si tú eres el Cristo y el Hijo de Dios. Aquí, aunque son, parecieran las mismas palabras, cambia todo el contexto. Mientras Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, una conexión entre el Hijo y el Dios viviente, el Dios verdadero, ellos le dicen, conjúranos por el Dios viviente, júranos, lo cual no es correcto, en nombre del Dios viviente, si es que tú eres el Mesías, el que estamos esperando, y el Hijo de Dios, mas no el Hijo del Dios viviente, es decir, el Hijo de qué Dios, vete a saber tú. Entonces vemos que los fariseos no tenían la capacidad siquiera de reconocer en una pregunta si es que Jesús era el Hijo del Dios verdadero, sino lo mencionan como el Hijo de un Dios, porque en ellos, en sus mentes finitas, no cabía la posibilidad de que un hombre sin títulos, sin estudios
como el caso de los fariseos y los escribas, sin una posición, sin una familia, sin un reconocimiento, fuese el Mesías. Entonces, mientras que Simón reconocer es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos no podían porque su mente no les daba ese entendimiento. Y a veces puede pasar eso en nuestras vidas o en las vidas de alguien más. Nos ven y por el hecho de que no cubrimos con sus estatutos, sus estándares de, no, pues es que no tiene el estudio de seminario, es que no tiene la preparación, es que es recién converso, es que esto, el otro, empiezan a descartarnos. O puede ser que nosotros lo hagamos. Y si eso pasa, pidámosle al Señor para que no seamos así. Siempre nuestra vista tiene que estar puesta a reconocer lo que Dios hace, no lo que las personas son capaces por sus preparaciones. En segundo aspecto vamos a ver que las multitudes habían visto muchos milagros, desde la conversión de las tinajas de agua a vino hasta este punto ya habían presenciado bastantes, pero en este momento ven algo muy importante, la liberación de un alma no solo del tormento físico, sino también espiritual. Era un hombre que no podía pedir ni clamar por su liberación y sin embargo Cristo se las da. Pero mientras algunos ven la obra de Dios a través de Jesús mismo, otros simplemente no la pueden ver ni aceptar debido a los parámetros que ellos se habían impuesto. Aquí vamos a ver dos cosas. De nada nos servirá el título que nosotros ostentemos ante una iglesia o de un seminario, la posición o el cargo que desempeñemos, los años que llevemos en el ministerio, la cantidad que diezmemos o las horas que nos dediquemos al activismo religioso. Ninguna de estas nos asegura de entrada al reino de los cielos. Dos, ninguna de estas realmente da testimonio de un corazón entregado a Cristo. Y también, incluso a veces, esto puede ser un lastre que nos lleve a una ceguera espiritual, porque creemos más en las obras que realmente en un corazón transformado y que busca día a día andar conforme a los caminos del Señor. Ahora, puede ser que a lo mejor estés viviendo esto, que alguien hoy desacredite tu ministerio o tu vida por el pasado que llevaste, la situación que has pasado en tu vida o incluso porque no les cuadras conforme a sus estatutos, conforme a sus estándares, conforme a lo que ellos creen correcto. Pero recordemos que Dios dice algo en esta porción en Mateo 7:5, cuando se señala a alguien, se desacredita a alguien por un pecado o una situación en la vida. Jesús mismo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Siempre va a ser más fácil ver el pecado o lo que no nos convence de las vidas de los demás en vez de vernos o centrarnos en nuestro pecado o lo que puede ser una pecaminosidad ya en nuestras vidas. Aquí les comparto. Hace tiempo una persona me escribió y me dijo, pues sabes que eres mal músico, la verdad casi eres un mediocre en la batería y pues todos opinan lo mismo y pues ponte a practicar porque ni en eso la armas y dije, bueno, ok, es alguien de la iglesia, alguien de alabanza, dije, vientos, brother. Ok, puede ser que no sea el mejor baterista, no soy el más santo, pero busco estar en santidad. Tú estás viendo mi paja, que a lo mejor me falta estudiar, me falta practicar. Pero tristemente esa persona no veía su situación de su relación, de su testimonio, demás. Entonces siempre va a haber esos ataques. Aquí no soy yo, es Jesús mismo quien dice, y lo siento por esa persona, pero es lo que dice la palabra de Dios. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Sabemos que como iglesia hemos tenido gente que ha estado insistiendo. Dejemos esa justicia a Dios. Él está diciendo algo muy claro. Spurgeon agrega algo a esta porción. Menciona que hay veces que la paja que se ve en nuestro ojo no es más que el reflejo de la viga en el ojo ajeno.
tenemos la viga y no podemos ver claramente y creemos que es una paja lo que hay en el ojo ajeno cuando realmente es la obstrucción de nuestro pecado en nuestra vida. Y también menciona que a veces la santidad o el esfuerzo por vivir en santidad de otros va a causar que nuestro pecado se enardezca, se altere y por ende protestemos. Cuando sea eso, busquemos confesar nuestro pecado. Tercer aspecto, Dios es un Dios de perspectivas. Él quiere que nuestra perspectiva sea la misma que la de Cristo. ¿Cuál es la perspectiva del ministerio de Cristo? Extender el reino celestial en la tierra. Y nos lo deja algo muy en claro en Mateo 28, versículos 19, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, en imperativo. Es un mandato, todos, nadie se salva de ir y hacer discípulos y predicar a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos esta perspectiva, nuestros ojos ahora sí se abren para ver lo que Dios hace y seamos partícipes de esa obra. Y nuestros labios se abren para confesar que Jesús es el Señor y para alabarle en medio de un mundo que enmudece por temas de espiritualidad. Nosotros tenemos que ir y predicar a las naciones para que el mundo que yace ciego y mudo por causa del pecado pueda confesar al Señor. Por algo Dios nos pone en la carta de Colosenses en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuanto más ponemos nosotros nuestra mira en las cosas terrenales, más vamos quedando ciegos. Y recordemos que la ceguera espiritual tiene tres condiciones. Es en una espiral descendente, gravitatoria. No es que se detenga, todo el tiempo va avanzando, progresiva, porque lo que empieza con un pecado pequeño se extiende a más áreas y se va haciendo más y más grande cada vez, y cancerígena, que no solamente nos va a afectar a nosotros un área, sino todas las áreas de nuestra vida y a veces hasta a quienes nos rodean. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Los fariseos perdieron el enfoque en las cosas celestiales. Ellos se enfocaron en los títulos, en los diezmos, en todas las obras que hacían, en vez de centrarse en las cosas que realmente importaban, en el testimonio que ellos daban. Jesús mismo dice, hagan lo que dicen, no lo que hacen, porque ellos predican una cosa pero no la cumplen. Entonces, tenemos que tener por eso siempre cuidado en hacer las cosas celestiales, no las terrenales. Y por último, nuestro Señor Jesucristo casi va terminando esta porción con una frase. Vamos a hacer una paráfrasis. O hacer el árbol y por ende su fruto bueno, o éste permanecerá siendo malo, tanto el árbol como el fruto. Y en el versículo 23 termina, porque por el fruto se conoce el árbol. Nuestras obras en Cristo, más allá de lo que demostremos en la iglesia, tiene que ser fruto del Espíritu Santo. Lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Siempre hacemos mención de esto. Es un fruto, una unidad. No es los frutos y yo tengo paz, pero no tengo paciencia o no tengo mansedumbre. Van unidos. Tenemos que dar un fruto completo. Jesús entonces deja muy claro que más que una apariencia, más que un testimonio que se puede dar delante de la persona, realmente lo importante sale de nuestro corazón y ello demuestra si nuestro corazón está rendido o no a los pies de Cristo. Los fariseos terminan diciendo, en el nombre de Belcebú, por Belcebú echa fuera demonios. Y Jesús mismo les dice, no, porque el reino del enemigo no está dividido, todos pelean por una misma causa. Tengamos cuidado también de que como cristianos estemos bajo la misma causa, la causa de Cristo, porque si no estamos bajo la causa del hombre, y es ahí donde vienen divisiones, es ahí donde vienen contiendas entre iglesias, entre hermanos, aún entre doctrinas, que es algo que no debería de existir, que si bautista, que si presbiteriano,
que si bíblico incluso, son divisiones humanas. La palabra nos dice, no digan de Apolos o de Pedro, seamos todos de Cristo. Entonces, eso es lo que nos va a dar un testimonio, que vivamos conforme a Cristo, no conforme a lo que nos dicten los demás, sino conforme a lo que nos dice la palabra. Concluyendo, mis hermanos, si en algún momento alguien te señala algo, ora por esa persona. Si realmente hay pecado en tu vida, ora por ti y confiésalo. Pero si no, ora por esa persona, porque puede ser el reflejo de su pecado en tu persona, en tu santidad. Entonces, para que oren, para que Dios ayude a sanar y a cambiar ese corazón. Si hay un pecado, pues ora primero por ti, para que haya ese cambio de pecado. Si eres de los que a veces señalan el pecado de los demás, primero revisa tu vida. Hay que examinar, porque si no, Cristo mismo nos estaría diciendo hipócritas, si es que señalamos una falta, pero no somos capaces de corregir las propias. Y recordemos, todos somos pecadores, redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Si alguien se centra en las cosas terrenales, en los ideales para una iglesia, para un trabajo o algo al respecto, recuerden que nuestra vista, nuestros ideales tienen que ser conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos pide de nosotros, no conforme a lo que nuestros ojos ven, sino lo que Dios ve en nuestros corazones. Y si alguien hoy te confronta y te dice algo, recuerda, eres de Cristo, perteneces a Cristo, vas por la causa de Cristo y no divides el reino. Si alguien divide el reino, no está con Cristo, está en contra de él. Así como los fariseos en ese momento lo dejaron claro y Jesús se los dice. Entonces, tengan paciencia, misericordia y amor por esas personas, porque sin darse cuenta le están dando coces al aguijón. Todo aquel que haga una división en la iglesia de Cristo extendida por toda la tierra está en contra de Cristo y es un tema muy muy delicado. Entonces también oren por ello, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo devocional que nos permites tener como iglesia. Gracias porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y quieres edificarnos, Señor. Quieres que seamos una iglesia unida, bajo un mismo sentir, bajo una misma visión, y que todos nos esforcemos por la causa de Cristo, que es la extensión del reino, en la salvación del perdido, bendito Dios. Damos gracias por tu palabra que sabemos que nunca viene vacía y te pedimos que tú nos ayudes a seguir meditando en esta a lo largo de la mañana. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te lo pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, tengan un lindo y bendecido domingo. Recuerden que ahorita a las 10 nos estamos viendo en nuestro tiempo devocional, en nuestra reunión de oración vía Zoom y nos vemos igual a 11:30 para tener nuestro servicio dominical, un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra con nuestro hermano, el ya doctor Rafael Che. Y nos estamos viendo. Tengan un excelente y bendecido domingo. Dios les guarde.